pues de edificación, de confrontación, algunos de consuelo. ¿Cuántos se han sentido realmente confrontados con la palabra? ¿Cuántos realmente han entendido la necesidad de cambiar muchas cosas que pues se habían visto como naturales, como normales? Y es algo así, normal para el ser humano. Así lo hemos entendido, lo hemos aprendido en estas enseñanzas, donde no solo hemos aprendido acerca del carácter de las tentaciones, también cómo se presentan, cómo se disfrazan, sus múltiples maneras de actuar, pero sobre todo estamos aprendiendo cómo estar preparados, cómo fortalecernos para no entrar en tentación y caer en esas tentaciones que nos lleven al pecado. Hemos aprendido que existe una lucha interior entre la naturaleza del hombre, nuestra naturaleza caída, nuestra carnalidad, eso lo aprendimos la semana anterior, y el espíritu que está en nosotros, porque hay un espíritu que está en nosotros, y es un espíritu santo, es un espíritu que viene de lo alto. Y bueno, como hijos de Dios, tenemos esa ventaja de que el Espíritu nos gobierne, nos dirija, nos discierna, pero también, debido a nuestra carne, está siempre la facilidad o el riesgo de perder esas batallas. A pesar de las advertencias que el Señor nos hace a través de la Escritura, a pesar de los recursos que nos da, ¿no se imagina usted la cantidad de recursos que tenemos de parte de Dios para poder librar estas batallas, para poder vencer estas batallas, siempre y cuando nos apliquemos a su consejo? Y hoy vamos a aprender un poco más, pero hoy vamos a hablar acerca de las debilidades y las fortalezas que nosotros tenemos, con qué contamos. Y así vamos a darle ese título: débiles o fuertes ante la tentación. Ese sería el título de la enseñanza del día de hoy. Y cómo debemos estar convencidos, primeramente, de que los recursos de Dios están muy por encima de los recursos que el enemigo usa para esgrimir en nuestra contra. Sabemos que el enemigo va a usar todo lo que tenga a su alcance. Y estamos hablando de recursos físicos, materiales, morales, espirituales, todo lo que puede ofrecer, con lo que puede seducir. Sin embargo, todo está muy por debajo, mis hermanos. De hecho, podríamos decir que solamente son estrategias, artimañas, que cuando el espíritu está dispuesto, es posible identificar y rechazar. Provisiones espirituales completas, justas, que el Señor nos ha dado para poder librar esas batallas. Y vamos a ver hoy mucho de este origen, el por qué somos débiles o fuertes ante las tentaciones. Mire, vamos a hablar, y les voy a leer dos pasajes de los recursos que tenemos, nada más para que usted se dé cuenta dónde está establecido. Porque a veces decimos, yo soy cristiano y yo creo en Dios, y yo le creo, obviamente, usted es un hijo de Dios, sí, pero ¿realmente sabe todo el potencial que tiene, todo lo que el Señor ha hecho por usted? Vamos a leer Efesios en el capítulo 1, a partir del versículo 3. Todo esto nos va a dar solamente una idea para pasar a nuestro tema. Efesios 1:3, por favor. Voy a estar leyendo la versión de Reina Valera actualizada, contemporánea. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Con cuántas? Todas. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos. Fíjese, usted ha sido adoptado por el Señor. ¿Sí sabe lo que es ser adoptado cuando se está sin la protección paterna? Conocemos casos increíbles, impresionantes, de orfanatos, de niños abandonados, y cómo alguien de repente voltea, ve a ese niño, esa criatura, extiende la mano, lo toma
y esa personita tiene una familia, tiene pan en la mesa, tiene tantas cosas. Bueno, el Señor nos adoptó, mis hermanos. Dice, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. Somos salvos, somos reconciliados con Dios, somos adoptados, somos redimidos. Todos esos son los recursos que el Señor nos ha dado. En Primera de Pedro, vamos a ver un poquito más, dice igualmente, Primera de Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿De dónde viene el nacimiento nuevo? ¿De dónde viene tu nueva naturaleza? De parte del Padre. Dice, para una esperanza viva. Fíjese, ¿para qué nos hace renacer? Una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es decir, el haber completado nuestro Señor Jesucristo la obra aquí en la tierra, que fue finalmente a través de su resurrección, nos da, dice, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes. Por ahí deben de ustedes de tener la palabra inmarcesible. Es inmarchitable, no se puede marchitar. Ahora, imagínese, ¿está usted convencido que fue redimido, que fue regenerado, que fue apartado, que fue salvo, que tiene un lugar en los lugares celestiales? ¿Sí está convencido de todo eso? Debería de ser. Sin embargo, cuando no hay estas convicciones, no va a haber obediencia, mis hermanos. No va a haber una respuesta de nosotros a lo que el Padre nos demanda. No va a haber decisión de esforzarse, de estar atentos, en guardia y tener una relación con Él. Lo que dijo el Señor, velen y oren para que no entren en tentación. Y por causa de la debilidad de la carne, estamos hablando de nuestra propia naturaleza. Vencer las tentaciones se convierte no solamente en un reto, sino en un obstáculo a veces invencible, infranqueable, por falta de convicciones, por falta de esa parte tan especial que el Señor simplemente nos dice, si crees en mí, ¿verdad? Todo te va a ser posible. Y aquí vamos a hablar de muchas cosas. En 2 de Corintios 5:17 vemos otra promesa muy impresionante. Creo que todos se la saben de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, ¿quién está en Cristo? Amén, todos, ¿verdad? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mis hermanos, estamos nuevos, estamos nuevecitos. Y aunque el cuerpo se deteriore, el espíritu que se sigue vivificando. Mire, en esta escritura, la expresión de modo que es como un antes y después de Cristo. ¿Qué significa? Que todo lo que antes pensabas y hacías siguiendo los instintos de tu antigua naturaleza, ahora, al dejar de alimentar esa naturaleza, al darle la espalda a esa condición anterior, o sea, murió el viejo hombre, ahora buscas lo que sabes va a beneficiar tu nueva naturaleza. ¿Dónde lo vas a encontrar? En la Escritura, en la comunión con los santos, en la obediencia a los mandamientos de Dios. Y precisamente va a ser la seguridad de haber nacido de nuevo, de ser regenerado por el Espíritu de Dios, que te va a dar la certeza de que sí realmente tienes una nueva naturaleza en Cristo Jesús, que sí eres una nueva criatura, y es algo que tienes que creer. No solamente lo repitas como un cliché, como un eslogan, no, mi hermano, tienes que vivir la vida cristiana, dando frutos dignos de arrepentimiento, porque por tus frutos te van a ¿qué? A reconocer. No te va a reconocer el mundo como parte de Él, te va a reconocer el mundo como un hijo de Dios, por tu conducta. Esta convicción, mis hermanos, es lo que permite que la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo se conviertan en los principales recursos que te van a permitir crecimiento, fortaleza, sanidad espiritual, porque estar convencido de que las cosas viejas pasaron, que las formas de vida de antes de conocer a Cristo han muerto, pues te va a evitar ser alcanzado
nuevamente por esa naturaleza que sigue ahí tratando de predominar en tu nueva vida. Porque esa naturaleza ahí está. Eso ya lo aprendimos. Aquí no hay eso de que porque ya soy hijo de Dios, ya puedo hacer lo que quiera, yo ya soy salvo, ya no pasa nada, ya no puedo pecar. Hay doctrinas que se dicen cristianas que hablan así. Como ya soy cristiano, como ya soy hijo de Dios y bajo la gracia, ya no hay problema. Vaya que ha traído muchas controversias, confusiones y problemas espirituales a muchas personas que piensan de esa manera. Porque somos similares a un recién nacido. Mire, ¿usted ha visto un bebé? Sí, ¿verdad? Todos. Pequeñito. Y mire, normalmente se ven bonitos. ¿Sí o no todos los bebitos se ven bonitos? Aquí alguien dijo no, sí, todos se ven bonitos. Están arrugaditos, pero se ven bonitos. Se ven tiernos. Se ven sanitos. Bueno, con toda esa frescura, con toda esa nueva vida que emana un bebé, es muy vulnerable y necesita del cuidado de sus padres. Es dependiente totalmente de ellos. De manera que cuando tú naces de nuevo, haciendo una analogía con esto, eres un bebé espiritual completo. O sea, aquí no te falta nada. En el momento que naces de nuevo, la redención es tuya y Cristo se dio completo. De manera que estás completo, sí, tienes que crecer, pero ya eres hijo de Dios. Estás tiernito, te ves hasta bonito, porque tienes la naturaleza de Cristo, no por otra cosa, ¿verdad? Si tú ves el interior de tu hermano, lo vas a ver bonito. No te fijes en él. Ya dijimos que eso no. Pero somos vulnerables desde que llegamos a la fe y necesitamos de buena alimentación y de mucho cuidado. Porque así como para el bebé hay riesgos que pueden afectar su vida y su desarrollo, para los hijos de Dios hay riesgos que pueden alterar su crecimiento espiritual o los pueden dejar atrás si no son guiados y alimentados por una doctrina realmente emanada solamente de la palabra de Dios, sin aderezos, sin manipulaciones, transparente. Lo que hemos hablado, todo el consejo de Dios. Y ahí es donde encontramos esos recursos necesarios para caminar conforme a la fe que ahora profesamos. O sea, tú tienes que dar evidencias de la fe que profesas. No puedes decir soy cristiano y vivir como pagano. Sería incoherente. Como alguien que no puede hablar japonés y dice que es japonés, por decirlo así. Un mexicano, en cualquier parte lo identificas, por televisión, tú ves un estadio y te das cuenta dónde están los mexicanos. Así de simple. ¿Por qué? Porque son mexicanos, ¿verdad? Hasta los sancionan porque son mexicanos. Bueno, no porque son mexicanos, por su conducta. Bueno, encontramos los recursos necesarios para que podamos ejercer esta fe que profesamos. Esto es como ponerse la armadura de Dios, mis hermanos. Es esgrimir el escudo de la fe para rechazar esos argumentos que van a transformarse en tentaciones si no se apagan de inmediato. Hemos enfatizado muchas veces el carácter preventivo de la Escritura, el carácter preventivo del consejo de Dios, de las sanas palabras de Jesús. La palabra de Dios es preventiva, mis hermanos. Por eso siempre el Señor comienza con un no cuando nos da un consejo. De manera que Pablo, lo que vamos a estudiar a continuación, usando su propia experiencia, describe esa lucha permanente que todo creyente libra a pesar de su condición como hijo de Dios. Vea lo que estoy diciendo. A pesar de nuestra condición como hijos de Dios, vamos a librar esa lucha. Y en este pasaje que vamos a leer a continuación, vamos a encontrar respuestas. O sea, cada uno de ustedes va a encontrar esa respuesta a sus reacciones, a sus expresiones, a sus conductas, que aunque usted reprueba, que usted no está de acuerdo en muchas cosas que hace, porque yo pienso que usted sí está muy inconforme con muchas cosas que hace, ¿o no? Bueno, nos hacen sentir mal, las reprobamos, pero ¿qué cree?
llegan a dominar nuestro carácter cuando no hay convicciones, cuando descuidamos nuestra relación con Dios. De ahí también la importancia de una exhortación continua, a examinarse constantemente delante de la Escritura para que consideremos de una manera muy veraz cómo vivimos realmente nuestra fe como creyentes. Y en este caso vamos a identificar si realmente somos fuertes o débiles ante la tentación. ¿Cómo lo vamos a identificar? Así que, basados en esta introducción, vamos de lleno a la enseñanza de hoy. Acompáñeme al libro de Romanos 7, por favor. Mire, este pasaje, de manera muy personal se lo digo, es muy difícil de expresar. Le pido mucha gracia al Señor, mucha sabiduría para poderlo enseñar de manera que usted pueda ser bendecido, porque además es muy controversial y de alguna manera, si no se enseña de la manera correcta, puede causar muchas confusiones. Romanos 7:14, ¿ya lo tiene? Dice el apóstol Pablo: porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Qué significa? Que la ley viene de lo alto, ¿verdad? Dice, pero yo soy carnal. Aquí está estableciendo una diferencia entre lo espiritual y lo humano. Dice, vendido a la sujeción del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero, al contrario, lo que aborrezco eso hago. Ya que hago lo que no quiero, entonces concuerdo con que la ley es buena, de manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. Y si hago lo que no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. Por lo tanto, hallo esta ley: aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Mire, qué terrible condición y qué terrible dilema. Y esto para cualquier persona. Aunque no lo entienda, aunque no lo crea y aunque no lo acepte, es un dilema en el cual está envuelto todos los días. Y bueno, obviamente los creyentes también. Ahora, leerlo así ahora sí que como lo leímos de corridito, parecen palabras de alguien que está manifestando problemas de esquizofrenia. Algo así como, lo que quiero no hago y no hago lo que sí quiero. O sea, como que, ¿qué? O sea, vean lo que estoy diciendo. O puede identificar el cinismo de alguien que desea justificar todas sus malas acciones. No, pues es el mal que está en mí, yo no hago nada, yo no tengo la culpa de nada. Pero no es así. Ninguna de estas dos situaciones. Y como creyentes verdaderos debemos identificarlo más bien como una reseña de la condición espiritual que vivimos. Es nuestra condición. La debilidad de la carne, la vulnerabilidad ante el pecado y precisamente cuando hay descuido o cuando fallan las convicciones. Y vamos a empezar a analizar el texto, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿A qué ley se refiere el apóstol? A los mandamientos de Dios. Así simplemente. Que sabemos fueron establecidos para guiar, para bienestar del hombre y para sostener una relación plena con Él. Vamos a ver unos ejemplos. ¿De qué manera el Señor establece que la ley es espiritual y es buena para nosotros? Dice, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
¿Qué significa este mandamiento? Es para guardar tu relación con Dios, de que nada ni nadie se debe de interponer o tomar el primer lugar en tu vida antes que Dios. Y esta es una advertencia contra la idolatría, común en el corazón del hombre. Ahora, a la hora de que yo digo idolatría, ustedes luego su imagen se va a fotografías, a imágenes, a estatuas. Eso se llama iconolatría, es una parte de la idolatría. Pero idolatría en lo general habla de personas, de cosas, de actividades que pueden ser tu ídolo. Hay quienes idolatran un trabajo, a su familia, a su esposo, a su esposa, y lo ponen por encima, a sus hijos. Matrimonios que dicen, pues yo nada más estoy aquí por mis hijos, en el momento que mis hijos crezcan yo me voy. ¿Qué es eso? Está poniendo los ojos en el lugar equivocado. Porque el Señor dijo que usted y su esposo o su esposa serán uno ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. Bueno, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No robarás. Muestra el camino de la honradez. ¿Y esto para qué? Pues para proteger los recursos que Dios te da y para proteger los recursos que Dios le da a otro, para que no los codicies y no se los quieras quitar. Porque es un pecado. No cometerás adulterio. Señala la fidelidad en el matrimonio, entre la pareja. Este mandamiento está dirigido a proteger a la familia, para que se fortalezcan los lazos familiares. No mentirás, no dirás falso testimonio. Bueno, esto te guarda de no agredir a tus semejantes, resguarda la integridad de las personas que están a tu alrededor. Honrarás a tus padres. Aquí hay muchos hijos todavía que no han tenido, bueno, pues que todavía no están casados, hay adolescentes, y bueno, este es un mandamiento para ustedes, para los hijos, pero también para los hijos que ya están casados, que sus padres son ancianos, porque este es un mandamiento con promesa, para que te vaya bien, para que tengas muchos años. Bueno, esto habla para que tengas una buena relación con tus padres, para que los honres, para que los bendigas. Así es como comprobamos que la ley es espiritual, que es buena, analizando cada uno de los preceptos del Señor. Y entendemos que todo bien perfecto viene de lo alto. Y continúa diciendo, bueno, sabemos que la ley es espiritual, o sea, tú ya estás convencido que los mandamientos de Dios son buenos. Dice, pero yo soy carnal. ¿Qué está diciendo? Pero yo, al dejarme llevar por los impulsos de mis deseos y pasiones desordenadas, permito que me domine la naturaleza pecadora y se manifiestan en mí las obras de la carne, parafraseando. O sea, yo soy carnal. Es tan fácil decir, no, pues ando en la carne. Sí, pero a lo mejor piensas que estás en una carne asada o estás comprando. No. Andar en la carne es manifestar todo aquello que sabes que está surgiendo de ese corazón pecaminoso, corrupto, desordenado, fraudulento, que quiere hacer su voluntad. ¿Qué dice Gálatas 5:19 con respecto a las obras de la carne? Dice, son evidentes. O sea, las obras de la carne son evidentes. Y habla de adulterio, de inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, envidia, borracheras, orgías, hechizos, bueno, muchas cosas. Incluso dice el apóstol, y cosas semejantes a estas, porque a veces dice uno, bueno, no, pastor, es que yo ya como cristiano, pues yo ya no practico nada de eso, yo ya no. Pero a lo mejor practicas cosas semejantes a estas. Dice, y como lo dije antes, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, no nos podemos engañar, Dios no puede ser burlado. Entonces, para farsear un poquito lo que llevamos de la enseñanza, podemos decir, yo sé que la ley de Dios es buena, pero yo al ser carnal, la naturaleza caída me tiene dominado, porque estoy vendido al pecado, me tiene atrapado, se enseñorea de mí. Y ahí es cuando comienza este dilema, esta confusión aparente, porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero, al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Y aquí la frase, lo que hago no lo entiendo, no se traduce como el que no entiende o así como que no se da cuenta. Es lo que no entiendo, es lo que no apruebo. Porque lo que hago no lo apruebo. Es decir,
no estoy de acuerdo con lo que hago. Y aquí viene la pregunta. ¿Habrá cosas que hace, palabras que dice, que no esté de acuerdo en hacerlas ni en decirlas? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque sabes que están mal. O sea, sí sabes que van a ofender, sí sabes que van a dañar, ¿o no? Que ofenden, que lastiman. Entonces viene la pregunta, si ya lo sabes, ¿por qué lo haces? Y ahí es donde nos agarra el Señor. Si sé que no quiero hacerlo y sé que está mal. Dicho de otra manera, todo lo malo que has hecho o haces y que seguramente ha traído consecuencias, ¿realmente quisiste hacerlo en el momento que lo hiciste? La respuesta va a ser no. Vas a decir que no. Porque hay algo en tu razonar, hay algo en tu conciencia, que ahora sabemos que se llama Espíritu Santo, como cristianos, que te dice que es malo. O sea, tú no vas a hacer algo que sabes de antemano es malo, se presume. Sin embargo, hay en ti una disposición y puede ser que hasta necesidad de hacerlo. Bueno, esa disposición, esa es precisamente tu naturaleza carnal que está vendida al pecado. Pero eres tú. No puedes decir, no, pues es que somos como dos, ¿no? Está en ti y tú la dejas crecer. Ahora, aunque por la confrontación espiritual y el conocimiento de los mandamientos sabes que es malo, de todas maneras lo haces, aunque estés sosteniendo que no quisiste hacerlo. ¿Alguien está en una condición así? No diga, porque finalmente todos estamos en condiciones muy similares. Por eso cuando tu carne está debilitada, ¿qué crees que puede entrar con facilidad? La tentación. Y ahí es que cuando estas están por encima de la disposición de tu espíritu. O sea, como dijo el Señor, a la verdad el espíritu está dispuesto, sí, pero la carne es débil. Y entonces deliberadamente, fíjate, adulteras, mientes, robas, difamas, engañas, fornicas, te envicias. Es una situación difícil. Y vuelvo a decir, no estoy regañando, estoy enseñando. No se sienta como, si se siente aludido, bueno, yo creo que todo se puede corregir. A eso venimos también. Mire, cuando apresan a alguien porque cometió un delito, normalmente cuando le preguntan, siempre dice, es que yo no lo quería hacer. O sea, es bien clásico. O en la casa, pero porque es que yo no quería. No sé por qué lo hice. De hecho, de repente surgen los que dicen, es que una voz me dijo que lo hiciera. ¿Sí? ¿No ha escuchado eso? Siempre hay que justificarse. Ahora, si hay una enfermedad mental, no lo dudo, evidentemente. Pero como cristianos también tienes una voz que te dice, no lo hagas. Cuando le preguntan a un padre de familia, a un papá, lo que desea para su casa, ¿cuál es la respuesta? Yo quiero lo mejor para ellos. Que tengan lo que yo no tuve cuando las cosas no fueron bien. Que no vean lo que yo vi, lo que tuve en casa. Por eso voy a tratar bien a mi esposa. No quiero que sufran lo que yo tuve que sufrir con mi papá. Esa es la respuesta. ¿Sí o no? ¿Cuántos se han casado con esa situación? Y su decisión fue, no voy a hacer lo mismo que me hizo sufrir tanto. Entonces, si usted piensa así, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Por qué le es tan fácil a un varón gastar el dinero con los amigos, ser irresponsable en el trabajo, con sus hijos, no darles tiempo de calidad, no querer contribuir con el trabajo de la casa? Se les hace indigno ponerse el mandil, lavar los trastes, ayudar a la señora, sentarla, decirle, yo te hago tu desayuno, mija, tú siéntate. ¿Verdad que aquí todos son así, los hermanos? Hermanas, que ustedes. Bueno, pues ya saben, hermanos, lo que necesitan hacer también. Bueno,
¿Por qué la infidelidad? ¿Y por qué la esposa, que tampoco quiere hacer lo malo, pues se le hace fácil pagarle con la misma moneda al esposo? Pero no quería. ¿Por qué cuando Dios te dio ese trabajo por el que oraste tanto? Porque lo necesitabas. Llegas tarde, eres flojo, faltas, cometes hasta ilícitos, robo hormiga. En la iglesia, ¿por qué si el Señor te llevó a servirle, llegas a caer en un fraude ministerial? Porque hay hijos que, viendo a sus padres hacer un gran esfuerzo para sacarlos adelante, desperdician el tiempo y el dinero de sus estudios en vicios, en antros, en fiestas con los amigos. Son hechos que se ven todos los días. La respuesta a todas estas preguntas y muchas otras más es porque está en todos el querer, pero no el hacer. Y esto es cuando vienen estas decisiones de un corazón sin convicciones. No está dispuesto a obedecer y se justifica. Siempre se va a querer justificar de alguna manera. Por eso dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Ah, sí. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Seguimos viendo la condición de ese creyente que está luchando entre lo que sabe que es malo, la convicción que los mandamientos de Dios son buenos, que desea cumplir, pero reconoce que no puede y concluye diciendo que él no es el que hace el mal, sino el pecado que vive en él. Dice, porque estoy vendido a él, como una forma muy conveniente de justificar una conducta reprobable. Pero le voy a decir algo, esto va más allá de hacer lo malo y dejarse llevar por el pecado. Esta es la realidad espiritual que está viviendo, porque en el momento que se da cuenta que el pecado que mora en él es el que está llevándolo a hacer esas cosas, eso se llama convicción de pecado. ¿Sí sabía usted eso? O sea, sí sabe lo que está haciendo. El Espíritu lo está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Pero si usted permite que su pasión desbordada esté por encima del Espíritu, bueno, su posición delante de Dios es todavía mucho más delicada, porque usted es un hijo de Dios. ¿Sí se da cuenta de eso? ¿Está usted luchando en contra de los mandatos de Dios, de la voluntad de Dios, y consciente de sus mandamientos y de su consejo, a pesar de la confrontación del Espíritu Santo, de que usted ya sabe cuál es la condición de pecado en que se encuentra? No es capaz de detenerse, de negarse, de crucificar esa carne. Pablo lo explica en Romanos 8:6 de esta manera, si quiere anotarlo. Romanos 8:6 dice, porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Se da cuenta que ya en esa condición, aunque se dé cuenta que son los mandamientos, no puede? Porque dice, así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo está llegando a una conclusión, que el pecado arraigado en la naturaleza caída produce todo lo malo que hay en el hombre, y esa es su realidad espiritual. Esa es su realidad. Ahora, no se trata de ver solamente la parte de las debilidades. ¿Se acuerda que estábamos hablando de debilidades y fortalezas? Decíamos al principio que cuando un bebé nace, pues es tiernito, inocente, vulnerable, muy bonito, pero cuando empieza a crecer, ¿qué cree? Ya pega, hace berrinches, es chantajista. ¿Sabía usted que hay bebés chantajistas? Y son bien hábiles. A pequeña, no han cumplido un año y ya saben chantajear a los padres. Ya se vuelven codiciosos, ya arrebatan. Ponga 2 bebés en una cuna, apenas sentados, apenas que se sientan, dele a uno una sonajita y va lo que hace el otro. Se la quiere arrebatar.
y vea lo que hace el que la tiene, le va a dar. Comienzan a hablar y mienten, engañan. Yo no fui, papá, yo no fui. ¿Quién se comió el chocolate? Y aquí todo sabe. ¿Quién le enseñó? El papá se puso y sentó a los hijos. Primer lección para portarse mal. No, ya sabía, lo trae integrado en su chip, es su naturaleza. Así nacemos. Traemos la naturaleza caída que nos arrastra a hacer lo malo. Y así conforme vamos creciendo, bueno, esto malo se convierte en lamentable. Porque al llegar la seducción de las tentaciones, no nos negamos a nada, y así es como llega la prueba de ese primer cigarro, de esa primer copa de licor, de una cerveza, probar drogas, fornicar a temprana edad, niñas embarazadas de 12 años, de 11 años, niños pervertidos ya a esa edad, comienzan a robar, a desviarse sexualmente, ahora con tantas seducciones, con tantas mentiras sobre la situación del género, porque todo lo que ofrece el mundo va a tender a satisfacer los apetitos de la carne, la sensualidad. De ahí la exhortación también en esta misma carta, en Romanos 12, no lo vamos a tocar, a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente. Esto representa un cambio radical de ya no pensar ni vivir de acuerdo a la naturaleza anterior. Continúa el texto diciendo que estamos llevando de Romanos 7, dice, porque yo sé que en mí, a saber en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. Bueno, al contrario, el mal que quiero, que no quiero, practico. Y si hago lo que no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, si querer en mí está el bien, desear hacer las cosas buenas, ese buen deseo está en mi razonamiento, pero el decidir hacerlo no. Es porque la naturaleza interior, o sea, la fuerza de la carne me lleva al pecado y va en contra del buen deseo que está en mi mente. ¿No los estoy confundiendo? ¿Se están dando cuenta de lo que estoy diciendo? Versículo 21, así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Aquí ya Pablo está tocando un tema medular, habla de ley. Hallo esta ley, el mal está en mí. Y esta es la respuesta a tanta confusión. En mi deseo de hacer el bien, de querer hacer el bien, encuentro una ley dentro de mí que me obliga a hacer el mal que no deseo. Bueno, nuevamente parece algo que parece permitir la justificación de pecar sin responsabilidad, pero no es así para quien reconoce que hay una ley interior que le obliga a hacer lo malo. Una ley es un decreto, mis hermanos, que busca o que obliga a cumplir lo que se establece. Y esa ley que encuentra Pablo, que dice que hay en su interior, en su cuerpo, es la que está trabajando interiormente. Versículo 22, porque según el hombre interior, aquí ya estamos hablando del hombre espiritual, estamos hablando de usted, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Ya cuántas leyes llevamos? De manera que en lo íntimo, o sea, el hombre interior, el hombre espiritual, el que ha nacido de nuevo, quiere hacer el bien, porque además aprueba que los mandamientos de Dios son buenos y se deleita en ellos, los quiere obedecer. Cuando usted está escuchando aquí la palabra, cuando está en un devocional, en una oración, cuando esté leyendo la Escritura y ve las enseñanzas, ¿qué dice? Ay, no, esto está bien, es para mi vida, es para mis hijos, para mi familia. Y dice, sí, yo quiero. Pero al encontrar esa ley que domina sus miembros y que lo llevan cautivo al pecado, ahí es donde está la lucha. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, bajo ese razonamiento encontramos 4 leyes que están interviniendo en nuestra conducta. En la ley de Dios me deleito, conforme al hombre interior.
Espiritualmente, dígame, ¿quién no se deleita alabando a Dios, adorando su nombre, recibiendo su palabra y su consejo? Usted se deleita. Y usted se siente feliz de tener esa relación con el Señor. Hasta ahí vamos bien. Pero en la ley de mis miembros, donde radica el deseo carnal y el mal natural, ahí comienza la lucha. A eso se refirió el Señor Jesús cuando expresó que todo lo que surge del corazón del hombre, que es malo, los homicidios, las inmoralidades, la codicia, lo dijo el Señor Jesús. Bueno, en la ley de mi mente, que fue la otra ley que tocó Pablo, está el alma, los sentidos, el razonamiento, y ese razonamiento desea hacer el bien, porque está conforme a lo que se está usted deleitando en su ser interior. Pero está también la ley del pecado, la de su naturaleza caída, donde predomina ese deseo de obedecer la ley de sus miembros, y entonces es cuando el pecado se enseñorea de usted. ¿Sí me entendió? Porque es un poquito, parece confuso. Entonces tenemos 4 leyes. La ley de Dios, que es buena y santa, y apruebo. La ley de mi mente, que quiere hacer el bien, porque está consciente que la ley de Dios es espiritual. Pero luego está la ley de mis miembros, que se revela las anteriores. Y está la ley del pecado, que al ser la maldad que domina mi carne, caigo cuando estoy descuidado. Por eso el apóstol clamó con desesperación y tristeza: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hasta ahí parece que todo está perdido, que perdimos la batalla. Pablo se reconoce como un miserable. ¿Se está dando cuenta que es Pablo el que está diciendo miserable de mí? ¿Y se lo está diciendo a creyentes? ¿A una iglesia? O sea, él expresa esto porque se veía tal como realmente era. Mire, si tuviésemos ojos espirituales, si nos pudiésemos ver como Dios nos ve realmente, sí nos desmayaríamos solamente de ver nuestro reflejo en el espejo, mis hermanos. Si se interpretara en nuestro físico el pecado que mora en nosotros, sería algo terrible. En una ocasión, alguien me platicó un sueño. No deja de ser un sueño, pero se me hizo como muy razonable y hasta medio terrible. Les voy a platicar. Resulta que esta persona decía que estaba en un momento de angustia, estaba llorando, tenía mucha tristeza y que estaba clamando al Señor en su sueño. Y de repente veo al Señor que se acerca y me extiende su mano. Dice, y cuando extendió su mano, pues fue una mano linda, bonita, o sea, se veía muy blanco, todo muy hermoso. Dice, y así como cuando entra a cuadro una toma, extiendo yo mi mano para tomar la mano del Señor, y mi mano está toda descarnada, toda sangrienta, bien fea, pudriéndose. Me dio tanto terror ver mi mano que quise retirarla, pero el Señor la tomó y así me abrazó. Híjole, le digo, hermana, pues no está nada fuera de la realidad espiritual que vivimos, porque eso fue lo que hizo el Señor. En ese momento dice que despertó y bueno, ya. Pero si nosotros viéramos nuestra realidad espiritual, mis hermanos, pero así nos tomó el Señor. Entonces Pablo se veía tal como él era. Por eso hace la analogía con un cuerpo de muerte. El cuerpo de muerte era una tortura. Está haciendo alusión a una tortura donde se tomaba a la persona sentenciada. Estas eran sentencias en el camino, por decirlo así. Se les ataba contra un cuerpo muerto, cara a cara, totalmente amarrados, y se les tiraba en el camino para que la corrupción, la putrefacción del muerto lo alcanzara y muriera en esa corrupción. ¿Se da cuenta qué muerte tan horrible para esa persona? O sea, era morir poco a poco con la corrupción de un cuerpo muerto. Bueno, así decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
porque él sabía que espiritualmente había algo bueno en él, pero había algo que estaba deplorable en él. Tenía presente también cómo antes de conocer a Cristo fue un gran religioso, ¿sí? Un hombre que conocía las Escrituras, pero también era un asesino. Como maestro de la ley, conocía el mandamiento: no matarás, pero perseguía a cristianos para matarlos. O sea, se veía tal, y dice: miserable de mí. Creo que es algo que todos deberíamos de reconocer y clamar al Señor: Señor, miserable de mí, me estoy corrompiendo día a día. Mi débil carne cae en tentación por un espíritu no dispuesto a obedecerte, y aunque no quiero, no puedo dejar de pecar. Miserable de mí. Pregúntese, mi hermano, mi hermana, ¿está viviendo realmente la fe que profesa de acuerdo a lo que el Señor le ha mostrado a lo largo de todas las enseñanzas, de todo lo que usted ha conocido, de la manera como ha sido aconsejado, enseñado, bueno, lo que sabe lo que es el cristianismo? ¿O por el menosprecio que ha hecho de la palabra, todavía su carne se revela y le lleva a seguir pecando miserablemente contra un Dios santo? Porque podemos decir que somos hijos o hijas de Dios, y el mundo nos reconoce como de su propiedad. Se hace lo malo en lo secreto, se contamina la mente con pornografía, se deshonra el cuerpo a obscuras, con vicios, con fornicación, se sigue asistiendo a los lugares que contaminan, hablar como los demás, se continúa mintiendo, difamando, reaccionando con violencia. Miserable de mí. Señor, ayúdame. Y ahí es donde viene la respuesta de Dios. Aquí vamos a respirar. Nada está perdido. Versículo 25: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Ahí podemos descansar, mis hermanos. Gracias por Jesucristo, porque en la cruz venció a la muerte, nos liberó de la esclavitud del pecado. Gracias porque con su sangre nos redimió, nos dio vida eterna. Y ahora vamos a ver cómo espiritualmente nos dota de un recurso mayor. Vaya conmigo a Romanos 8:1, por favor. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Usted está en Cristo Jesús? Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo la ve? Se acabó. Entonces, ¿se puede vivir en santidad? Claro. ¿Se puede vivir conforme a la voluntad de Dios? Tenemos el recurso. Decíamos que una ley es un decreto que obliga a cumplir lo que establece. Y aquí encontramos una ley superior que hace posible ejercer la libertad sobre el pecado, la muerte, la separación eterna de la gloria de Dios. Hay algo que nos permite ahora tener paz con Dios. Mire, lo voy a ilustrar de esta manera. ¿Usted sabe lo que es la ley de gravedad? Sí. Todo lo que usted lanza, pues cae, ¿verdad? Trate de poner ahí algo en su mano y va a llegar el momento en que se venza, ¿verdad? Bueno. Pero la ley de la gravedad tiene un poder impresionante. Pero si usted llena un globo de gas helio, hay una ley que se llama la ley de los gases. ¿Y qué cree que hace el globo? Sube. ¿Qué está venciendo? La ley de la gravedad. ¿La ley de la gravedad hacia la Tierra es fuerte? Sí, pero hay algo que está permitiendo que ese globo vuele. Bueno, así es como el Señor nos ha dado una ley superior. Sí, hay una ley que gravita alrededor de nosotros, que nos quiere dejar permanentemente en la tierra, pero hay una ley superior que nos lleva hacia lo alto. Y ahí es donde usted tiene que dirigir su mirada, porque tiene usted la ley del Espíritu de vida en Cristo, que le ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿No le da gracias a Dios? Así que gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor.
Gracias por su Santo Espíritu que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y que si yo reconozco que hay una ley en mi corazón, en mi interior, que me vende al pecado, que es la ley de mis miembros, eso es el trabajo del Espíritu de Dios que me está convenciendo de pecado para que yo use los recursos de lo alto y pueda vencer esas tentaciones. Entonces no hay nada de que lo que no entiendo eso hago porque no tengo culpabilidad. No, soy responsable de lo que hago y el Señor me da los recursos para no hacerlo. ¿Ya se dio cuenta? De manera que, como está hablando a cristianos, yo le voy a dar una pequeña exhortación en este momento, o consejo quizás, sin que importe cuánto lleve en la fe, incluso aún sirviendo en su obra. Y si usted necesita conocer cuál es su verdadera condición espiritual delante de Dios, recurra al consejo de Dios. No menosprecie la palabra. No intente ser más santo que Dios. No trate de establecer su moral por encima de la moral de Dios. El orden de Dios es sagrado, mis hermanos, y está establecido ¿para qué cree? Para que se cumpla. Entonces no caben las justificaciones. Es que yo quiero, es que yo pienso, es que yo me imagino, es que usted no sabe lo que está diciendo mientras la Biblia no le avale lo que usted está pretendiendo hacer o cómo está pretendiendo decidir. Y siempre habrá algo que entregar. Algo que usted está viviendo en este momento, algo que usted está por decidir, algo que usted está por, quizás hasta porque cambie la estructura de su vida, algo que le ha estado por ahí lacerando. Bueno, necesita entregarlo y buscar el consejo de Dios, porque además Dios también siempre tendrá algo que demandarle. Y cuando el Señor nos demanda algo a través de su palabra, de su consejo, ¿qué cree que tenemos que hacer? Diga obedecer, no se quede callado, diga obedecer, donde no caben las justificaciones. Es muy importante no menospreciar la palabra y la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Recordar las palabras de Jesús, pero tengo contra ti que he dejado yo de ser tu primer amor, deberían de latir en nuestro corazón. Porque es muy fácil olvidarnos de Cristo, es muy fácil hacerlo menos, es muy fácil pretender hacer de nuestras decisiones, de nuestra moralidad, de nuestras necesidades, algo por encima de lo que el Señor establece. Así que nos debería de llevar a un sincero arrepentimiento para ponernos a cuentas y clamar por su perdón. Y ya no estamos hablando de un perdón para salvación, estamos hablando de ese proceso de santificación que el Señor por necesidad hace en sus hijos. Estas enseñanzas son para eso, mi hermano, para limpiarnos, para quitarnos escoria, para entender cómo estamos viviendo, para quitarnos de la mente los argumentos que nos están haciendo caer en pecado, caer en tentación, aún con justificaciones. Aún puedo usar hasta la palabra de Dios para justificar mi pecado. Me hago muy bíblico y de repente saco un texto de fuera del contexto. No, mis hermanos. Para que la vida en Cristo se manifieste de una manera plena, necesitamos renovar nuestro entendimiento constantemente. Que no deje de ser el Señor nuestro primer amor y hacer evidentes esos frutos dignos de arrepentimiento que nos llevó a sus pies. Porque cuando usted llegó a los pies de Cristo fue porque se arrepintió. Y arrepentirse significa cambiar totalmente el rumbo que llevaba para ir en un rumbo diferente. Es cambiar su manera de pensar para que tenga usted otra manera de vivir. Y la comprensión de que solamente por medio del Espíritu Santo estaremos en ese proceso continuo de santificación y renovación, en los que nos va a llevar a vencer la ley de los miembros, que nos lleva a la ley del pecado, a través de las tentaciones de la carne que siempre van a querer someternos. ¿Ya se dio cuenta del riesgo de descuidarnos? Porque ahí está. Ahí están las 4 leyes en disputa, luchando.
Pero por encima de esa lucha está la ley del Espíritu de Dios, que nos va a llevar hasta el día que llegamos con Él, mis hermanos. Pero la responsabilidad de obedecer, la responsabilidad de reconocer y de discernir todo lo que está pasando en mi entorno y dentro de mí, es personal. Hágase responsable de sus actos, mis hermanos. Hágase responsable. Y tome decisiones que realmente impacten la vida, primero la de usted, para que su vida impacte la de los demás. Y decirle al Señor, gracias, porque siendo un miserable, diste tu vida por mí. Acompáñame a orar, por favor. Qué importante es la palabra de Dios en nuestras vidas, mis hermanos. Que el Espíritu de Dios nos discierna, nos abra la Escritura, que el Espíritu Santo nos fortalezca y nos guíe. Es la única manera como nosotros podemos o podremos alcanzar esa madurez, ese crecimiento que nos va a llevar a la estatura de la plenitud de Cristo. Porque es necesario, mis hermanos, es necesario que tengamos todas estas experiencias, pero no por necesidad tenemos que caer en ellas. De ahí que la palabra nos advierte, de ahí que el Señor nos muestra el camino. Estén atentos, velando, oren, sostengan su relación con Dios de manera plena, completa, creciente, permanente, para que no entren en tentación, para que la ley de sus miembros, su carne, no domine esa ley de su mente, ese espíritu interior que sí desea complacer al Señor, que sí desea hacer lo bueno delante de Dios. Y abrácese de Cristo, para que la ley del Espíritu de Dios le fortalezca, de manera que usted siempre esté muy por encima de las leyes que lo quieren hacer permanecer en su posición terrenal, carnal. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por las bendiciones que tenemos a través de tu consejo. Sigue tratando con nosotros, Señor. Y yo te ruego porque ese trato, Señor, cada vez sea más agudo en nuestros corazones. Y no importa que duela, Señor. Finalmente es tu espada que está abriendo nuestro corazón, que está exponiendo nuestra verdadera condición, que está sacando a relucir nuestras verdaderas intenciones, que nos está dejando sin justificaciones, que nos está llevando cara a cara contigo para recibir tu consuelo, el oportuno socorro, porque tú sigues siendo bueno, porque tu fidelidad es para siempre, porque sigues siendo misericordioso. Y aún en una vida miserable, Señor, tú te sigues glorificando. Mi hermano, pídele al Señor con todo tu corazón que sea una oración completa, que sea una oración permanente, el no caer en tentación, el seguir sus mandatos, el fortalecer tu espíritu a través de su palabra, no menospreciar su consejo. Convicciones: eres salvo, eres hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo, actúa como tal. Gracias, Padre. Lleva con bien a mis hermanos a sus hogares, bendíceles sobremanera, que tu palabra no sea parte de sus labios, de su corazón, y guárdanos, Señor, guárdanos a todos, en el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, les acompañe.